Bueno, buenas noches y nuevamente en nombre del Departamento de Ingeniería Electrónica y así como hace un momento estuvo presente con la disertación de un docente de la carrera, del mismo modo lo quiere hacer ahora proporcionando la oportunidad de escuchar a, a dos profesionales que son los frutos de esta casa de estudios y que egresaron recientemente. Por eso me es grato presentar a dos graduados de la carrera y la facultad para disertar en una temática muy de actualidad. Eh, Ellos son el ingeniero Mercado Emanuel y el ingeniero Santillán Escudero Marcos. Alcanzaron su titulación en el año 2018 y lo hicieron con una destacada presentación de su trabajo final. Actualmente se desempeñan en una actividad privada relacionada con las comunicaciones y las técnicas digitales en la empresa La Rioja Telecomunicaciones SAPEM, en la que desarrollaron y se desarrollan en áreas de ensambladoras y de logística. También están presentes siempre y muy relacionados con la facultad en disertaciones y difusión de la carrera. Así que a ello me dirijo y bueno, les pido que tomen la palabra para su oratoria. Adelante. ¿Se escucha bien ahí? Ahí se escucha bien. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar nomás con la introducción, donde vamos a mostrar primero un video donde establecemos cuáles son los antecedentes y las situaciones problemáticas que llevaron a pensar en el desarrollo de este prototipo. Comenzamos con el primer video donde mostramos cuál es el sistema de aviso actual en las competencias de rally. Sí, cabe aclarar que esto no es solamente a nivel nacional o provincial, estamos hablando de la élite del rally. Esto es una competencia del rally europeo y vamos a ver también videos del rally mundial que se sigue utilizando como sistema de aviso estas pancartas que vamos a detallar a continuación. Ahí lo que vimos que el piloto o el copiloto tienen que salir del vehículo y tienen que correr hacia atrás en el recorrido que ellos venían para avisarle a los demás vehículos que hay una tripulación que quedó pidiendo el paso y que pudieron haberse lesionado. Tranqui, oh. Tranqui, frena hasta la cruz. Para. Pasado y vamos a avisar a la mesa. Gera, ¿qué hago? Voy a avisar a la mesa. ¿Qué hago? Avisa a la mesa. Dale. No, quédate tranquilo. Mira, ciego, vos dale y vamos a avisar a la mesa. Tranquilo. Bueno, ahí vimos que hay como una confusión también entre los pilotos que no saben qué hacer y también hay una pérdida de tiempo y son situaciones que también se podrían salvar con la implementación del prototipo. Lo que estamos mostrando ahí en la pantalla son los dos pancartas normalizadas. El OK verde indica que la tripulación, si bien ha tenido un accidente o un desperfecto, se encuentra en buen estado y que hay espacio suficiente para que puedan pasar. Vimos en el primer video que salió la tripulación haciendo el OK. Y la otra pancarta es un SOS de color rojo o una cruz de color rojo, que es la que vimos en el segundo video, que se escucha el completo decir, ven acá está la cruz, ven acá está la cruz. Y es que la tripulación necesita atención médica o que no hay espacio suficiente para el paso y que van a necesitar recibir indicación. Ahora vamos a ver cómo participa la gente que está de espectador, tratando de colaborar a veces con los vehículos, pero también exponiéndose a el riesgo.
podemos ver cómo los auxiliares le están haciendo señas al auto de que detenga, aminore la marcha y que circule más pegado al borde interno, porque del borde externo está el otro vehículo. Otro problema es que muchas veces no hay una distancia suficiente de aviso. En ese video vimos que ya había 2 tripulaciones accidentadas y se sumó una tercera, gracias a Dios, sin lesiones para los que ya estaban accidentados en la vía. Y otro problema sería un accidente después de un salto, o después de lo que se dice en la jerga del rally, un ciego. Este video, por ejemplo, del Campeonato Mundial de Rally, la fecha en Portugal. Un salto bastante importante. Un golpe también bastante importante. Y observen cómo queda el vehículo obstruyendo prácticamente la totalidad del camino. Y queremos destacar 2 cosas más en el video. Después de semejante accidente, el copiloto tiene que ir corriendo hasta la loma, digamos, hasta la cresta, para avisar también. Y segundo, fíjense que el piloto está bajando por el lado del copiloto, o sea, ha quedado trabada la puerta. No está contemplado actualmente en el Campeonato Argentino de Rally, vamos a dar un poco más de luz, la situación donde piloto y copiloto estén imposibilitados de dar aviso, ya sea porque han quedado inconscientes tras el accidente o porque se han trabado las puertas por la deformación del vehículo. Así es que surge la idea de desarrollar la baliza electrónica de rally. Bueno, donde teniendo en cuenta los antecedentes, lo que intentamos hacer es desarrollar un dispositivo que brinde un sistema de aviso que sea confiable, que sea eficiente y automático e innovador. Eliminar la situación donde el copiloto arriesga su vida, avisando mediante pancartas, como vimos también que puede estar expuesto a que un vehículo venga fuerte en una curva, en una situación en que pueda también salir lesionado en lugar de dar aviso, lamentar una lesión. Accidentes entre vehículos detenidos en medio de la pista y vehículos que se aproximan. Bueno, como nosotros también damos la posibilidad de avisar si el vehículo queda detenido obstruyendo el paso parcialmente o totalmente, también podríamos salvar esta situación. Como vimos ahí que los espectadores también en el afán de colaborar pueden también estar lesionados, nosotros mediante el aviso en una distancia prudencial podríamos también contribuir a que los que van en camino puedan disminuir la velocidad y puedan hacer la maniobra invasiva y evitar lesiones de los espectadores. Disminuir la incertidumbre. Ahí habíamos visto que no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar y ellos ya tienen una instrucción de antemano ante una alerta predeterminada, ya podrían saber y perder la menor cantidad de tiempo posible. Bueno, también uno de los objetivos es el tema costo, y tratar de que sea abarcativo, porque hay competencias que tienen los fondos para obtener estos dispositivos que van uno en cada vehículo, y hay competencias que son con muy poco presupuesto. Como antecedente y estado del arte, estaba el sistema Iritrack y Sentinel ocupado en el Dakar, pero son sumamente costosos para implementar en el rally. En el Dakar se maneja un presupuesto demasiado grande, mínimo de la inscripción del Dakar son 30.000 euros, y bueno, el costo del Iritrack y el Sentinel son 1.500 euros. Pero en el rally muchas veces se comparte en la misma competencia, larga primero el rally mundial, después el rally nacional y por último a veces también hasta provincial. Así
Así que no podemos exigirle a alguien que compite prácticamente de modo amateur el mismo presupuesto que a un piloto de nivel internacional. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer una especie de diagrama en bloques del sistema para subdividirlo y empezar a trabajar por partes. Una de las primeras cosas que trabajamos fue la parte de la aceleración, que es la que utiliza el Dakar para detectar cuando un vehículo tiene un accidente. De los acelerómetros que hay en el mercado, elegimos el último que figura ahí en la lista, el ADXL 345. Primero por el rango, llega hasta 16G, el Dakar utiliza un umbral de 10G. El G es la medida de la desaceleración. Estamos sometidos todo el tiempo a un G, que es la aceleración de la gravedad. Frenar de 35 km por hora a 0 en un segundo equivale a un G. 70 a 0 en un segundo serían 2G y así simultáneamente. Y es que estamos hablando de una desaceleración considerable. Y era el único que disponía, aparte de ser un sensor inteligente, que entregaba toda la información digitalizada, cuantizada. Ese es el acelerómetro. Y es lo que se llama acelerómetro micromecanizado, un sensor micromecanizado. Es una masa inercial que tiene unas placas y hacia los costados tiene dos placas, o sea, es un capacitor diferencial, dos capacitores. Cuando la masa se desplazaba por el producto de la aceleración, cambiaban los dos valores de capacidad y eso detectaba si la aceleración decía en un sentido o en otro sentido. El acelerómetro cuenta de 3 sensores iguales, uno para cada eje. Detallaremos en bloques. Esto lo vamos pasando rapidito para traducir un poco al público que no es tan electrónico. La idea es ubicarlo al acelerómetro de tal manera que los tres ejes queden en este sentido. Uno para detectar aceleración y frenado, otro para detectar saltos y bajadas, y otro para detectar la aceleración lateral en curvas. Ese que está ahí, bueno, fue el primer prototipo, muy elegante que digamos, es un Arduino Mega, el acelerómetro y un shield que se llama, con una tarjeta SD que nos sirve para tomar las notas. Esa es una prueba un tanto caserito, atado a la parrilla de mi moto, una desaceleración de un G, acelera a 35 km por hora, clave los frenos, y eso es lo que se ve en el acelerómetro. Y lo más importante es cuando logramos subirlo a un auto del rally provincial, de la Melas Mercedes, un Subaru Impreza, un auto 4x4, de la categoría más grande que estamos aquí en La Rioja, y tuvimos la pasada por 2 tramos. De eso destacamos este pico que ven aquí, que si bien en el gráfico dice 6,5 aproximadamente, en realidad como está teniendo en cuenta la aceleración de la gravedad también, con el eje Z, fueron 5,5 G. Fue un badén seguido de un salto que le tomaron a más velocidad de la que estaba prevista en la botella. Pues se la pide. Luego, como para ordenar un poco las cosas, pasamos del prototipo que teníamos a un prototipo Shield, que como capas. Facilita que no haya tantas desconexiones ni tantos problemas. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar sobre el prototipo son el módulo, cómo se comunican entre ellos. Y bueno, primero que nada vamos a establecer cuál es la distancia de detección que hemos elegido y la frecuencia en la que hemos trabajado. La distancia de detección hemos tomado muestras, hemos hecho encuestas en un par de rallies que hemos visitado y también hemos tomado muestras a través de redes sociales. Y bueno, decidimos optar por la moda, que es de 7. Hay 7 pilotos, entre los cuales están los pilotos también más reconocidos, y ellos opinan que con la distancia de 200 metros es suficiente para que ellos puedan realizar las maniobras de evasión y desaceleración, y que también les permite a ellos no perder tanto tiempo en competencia. Eso, ahí donde está la controversia, ninguno quiere levantar el pie del acelerador. Y bueno, por otro lado vemos que hay unas muestras aisladas en 500, también en 1000 metros, que son del personal de seguridad.
A su vez, el ENACOM establece que hay una banda libre en la frecuencia de los 433 MHz, y esa es la banda que se les otorga para poder desarrollar el prototipo. Una vez desarrollado, hay que informar que se utiliza en esa banda, pero no hay ningún inconveniente. Para establecer cuál era la potencia necesaria a la hora de la elección del transceptor, hay que introducir un par de ecuaciones y por simplicidad optamos la antena isotrópica, la cual es una antena ideal que irradia potencia, la misma potencia en todas las direcciones. Es una antena ideal que se utiliza para la simplificación de los cálculos. La antena que vamos a usar nosotros es una antena, necesitamos que sea omnidireccional, porque la ubicación, la posición que va a quedar el vehículo luego de la detención, ya sea por accidente o por problema mecánico. Así que lo que vemos en la figura es la ley del cuadrado inverso, que dice que la potencia se atenúa en función de la distancia de acuerdo al cuadrado inverso. Si nosotros tenemos un área A, en el área B van a aparecer 4 veces esa área A, y en cada una de esas áreas va a haber un cuarto de la potencia. Si la distancia es 2 veces la distancia L. Eso es lo que establece la propagación, la pérdida en la propagación es bastante grande, ¿no? Como no tiene porque no tiene una dirección de privilegio, ¿no? No tiene una ganancia particular. Y bueno, con la ecuación de Friis lo que establecemos es una relación entre la potencia en la carga y la potencia transmitida, y esta es la ecuación que relaciona lo que es el cuadrado de la distancia. De acuerdo a eso, nosotros hicimos dos cálculos, uno para 150, otro para 250 metros, y llegamos a que necesitamos una potencia de 73 decibeles. ¿Qué es lo que se hace ahora? Además, se establece un margen de desvanecimiento que puede ser de 6 a 20 decibeles, y nosotros debemos superar esos 20 decibeles. Esto que ven acá es la potencia del transmisor, y esto que está acá es la sensibilidad del receptor. Restándole ese cálculo que hicimos recientemente, que era la pérdida de propagación, obtenemos 27 decibeles, que es superior al margen de desvanecimiento, por lo cual el margen de desvanecimiento contempla situaciones como múltiples reflexiones o pérdidas de otro tipo que nosotros tenemos que cubrir. No podemos directamente ser superior a 73 decibeles, sino que tenemos que estar holgados por lo menos entre 6 y 20 decibeles. Entonces, de acuerdo a sus cálculos, obviamente esto es estimativo porque tampoco estamos teniendo en cuenta lo que son las adaptaciones de impedancia, que después vamos a ver un poquito del tema de la antena, ¿no? A priori, la elección del dispositivo, el NRF 905, satisface estas consideraciones. Como nosotros en los ensayos que hacíamos no conseguíamos la potencia deseada, tuvimos que recurrir a un analizador de espectro y la ayuda del ingeniero Ponce y del ingeniero Rearte. Hicimos barridos de la potencia reflejada de las antenas que venían junto con los transceptores para ver si estaban respondiendo a la frecuencia que nosotros necesitábamos, que era de 433 MHz. Lo que vemos en esta figura de la izquierda, pusimos el analizador de espectro barriendo de 400 a 600, y vemos que en 460 megas recién empieza a absorber potencia y radiar la antena. Nosotros en 440 megas estábamos reflejando gran parte de la potencia que radiábamos, reflejaba de vuelta al transmisor. Por lo tanto, esa era la razón por la cual nosotros no podíamos conseguir el enlace que nosotros habíamos previsto. Estas son las antenas que vino originales con los transceptores, y estas son antenas que habíamos adquirido posteriormente. En ninguno de los dos casos teníamos buenos resultados, así que tuvimos que hacer antenas customizadas. Antes de hacer las antenas customizadas, intentamos por software. El transceptor tiene la posibilidad de
irnos de la parte baja a la parte alta de la frecuencia, desde 420 a 470 megas. Como nosotros veíamos que reacciona mejor a frecuencias altas estas dos antenas, lo que hicimos fue tabular, ir aumentando la frecuencia y tabulando, pensando que íbamos a tener una pendiente positiva. Pero bueno, se ve que el transceptor en su transmisor ya está sintonizado para trabajar en un pico de 450 megas, así que esa no fue la solución. No nos quedó otra que hacer antenas propias, y nosotros partimos de 20 centímetros a partir de una ecuación, y fuimos recortando las antenas, y vimos cómo el valle, a medida que uno va recortando la antena, el valle se va desplazando hacia la frecuencia más baja. Como para cerrar un poco la idea, necesitábamos una distancia específica. No podíamos decir, bueno, necesitamos 200, le pongamos un transmisor de 1 kilómetro. No, porque los pilotos no querían tener el aviso tan temprano. Todos decían, lo quiero a esta distancia. Antes no me sirve porque no me da tiempo para la maniobra evasiva. Más tarde tampoco me sirve porque me desconcentra tener el aviso de tanto tiempo. Llegamos a decir, bueno, con la ecuación de Friis, el desvanecimiento, dijimos, bueno, necesitamos este transmisor a andar bien. Pero vino con unas antenas que no le servían. ¿verdad? El transmisor transmitía bien acá y la antena andaba bien acá. Tratando de correr el transmisor para acá, no funcionaba. Bueno, tiramos la antena y fabricamos nuestra propia antena, gracias al analizador de efectos que nos facilitó el ingeniero Ponce y el ingeniero Sharpe. Y bueno, logramos la distancia necesaria con esa customización, con esa antena de fabricación personal. Sí, y bueno, lo que se ve ahora en esta imagen es que hay una ganancia de cerca de 8 decibeles, lo cual es muchísimo. Una ganancia de 3 decibeles hubiera significado el doble de potencia. Así que 8 decibeles es un montón. Posteriormente a haber visto y comparado en el analizador de efectos que habíamos mejorado la ganancia, fuimos a hacer el nuevo prueba de alcance. La primera que hicimos fue entre mi casa y la casa de Emanuel. Vemos que hay un montón de objetos, hay casas, árboles, que al hacer pasar la señal a través de objetos, la pérdida aumenta un montón. No es lo mismo que tener un enlace visual, no hay ningún objeto que interfiera, que tener objetos. La transmisión fue satisfactoria, no hubo ningún inconveniente. Y después sí hicimos una prueba de enlace visual, a donde no había ningún objeto, y hemos llegado ahí a 230 metros. No, en el enlace visual llegamos a casi 300 metros. Sí, 100 metros más de lo que nosotros necesitábamos. Y después hicimos una prueba donde nosotros tenemos por un lado, esto es en el dique, por un lado tenemos el espejo de agua, no hay probabilidad de que haya reflexiones de la transmisión, y por el otro lado tenemos la montaña, y es un objeto sumamente grande y tampoco hay posibilidad de que se atraviese la señal a través de la montaña. Y en esa situación, que es la más desfavorable de todas, obtuvimos un poco más de 100 metros de alcance. Sí. Así que digamos que estaba cubierto el universo de alcances que necesitábamos para este proyecto. Ahí, como podemos ver en el dique, bueno, atravesábamos una pequeña parte de la lomada, así que bueno, dimos por satisfactorio el alcance y bueno, continuamos con el proyecto. Vamos a seguir ahora con lo que es la interfaz con el usuario, lo que le da la posibilidad al copiloto de presionar distintos pulsadores para dar distintos tipos de aviso. Esto cuando hacíamos las encuestas para saber a qué distancia las tripulaciones de rally querían saber el aviso, también le preguntábamos cómo querían recibir el aviso. Y bueno, la decisión de más peso fue una señal luminosa. Sonora no, porque están con los intercomunicadores y ya trataron de poner otras señales como cámaras y demás, y hacía interferencia, y digamos que venir a 180, 190 km por hora y tener un ruido y no escuchar la hoja de ruta es un tanto peligroso, así que
nos basamos solamente en señales luminosas, para eso tenemos 3 LED indicadores, es uno amarillo y 2 verdes. Más unos botones de activación manual, activación y desactivación manual, los dos focos de los extremos son de activación, el central es de desactivación para limpiar las alarmas, más un botón de reseteo principal que es para volver al sistema a cero. Las alarmas que se iban a recibir iban a ser las siguientes. Si veían el LED amarillo intermitente, quiere decir que la tripulación que está más adelante tuvo un accidente y no tuvo la posibilidad de avisar. Ahora, si la tripulación accidentada se encuentra bien y quiere avisar que su vehículo está detenido, por ejemplo, del lado derecho, oprime el botón rojo del lado izquierdo y se enciende el LED amarillo y el LED verde del lado izquierdo, diciendo que por ese lado tiene libre. Por el contrario, si está del lado izquierdo, aprieta el botón derecho y se prende. El LED amarillo indicando precaución y el LED verde de la derecha indicando que por ese lado tiene que circular. Y si el vehículo, por un desperfecto mecánico o por la mecánica del accidente, cayera fuera de la ruta, se pueden oprimir los dos botones, no es necesario que sea en simultáneo, y se encenderían los dos LED verdes, y no se enciende el LED amarillo indicando que pueden circular y que no es necesario aminorar la marcha. Sí, ahí lo que van a solucionar es la situación de no saber qué hacer, van a ver un vehículo detenido fuera del recorrido, a un costado. Ellos ya van a saber de antemano que se van a encontrar con un vehículo y no va a hacer falta que disminuya la velocidad. Vamos a mostrar un segundo. Este es uno de los prototipos web. Acá están los 3 LED y los 3 pulsadores que hablábamos, más el pulsador del costado que es el del PC. Entonces, cuando un vehículo tiene un accidente, esa es la primera señal, que es el amarillo intermitente. Hemos configurado la sensibilidad del acelerómetro mucho más pequeña para que podamos hacer este tipo de simulación. No está en 10G. Está en un G, ¿no? Ahora, si yo quisiera avisar, por ejemplo, que el lado libre es el derecho, o si quiero avisar que el lado libre es el izquierdo, o si mi vehículo está fuera de la ruta, no hace falta, ni nada más, hasta no ver. Así funcionaría el sistema. Y una vez que ya vi la señal, oprimo el botón central y mi sistema deja de recibirla. Bueno, una vez que ya tenemos todo, empezamos con el prototipo final, ya con todos los sistemas juntos, la interfaz del usuario, los módulos de comunicación y el acelerómetro. Ese fue el Poncho, dijera el ingeniero Turra, nuestro asesor. Ese fue el prototipo Shield, ¿sí? Son placas que se colocan directamente sobre la placa RID. Ese sistema ya tenía todo lo que iba a tener hasta acá, la interfaz del usuario, el acelerómetro y el módulo. Después que vimos que andaba, el Shield anduvo bien con los ensayos y demás, lo que hicimos fue utilizar únicamente el microcontrolador de Arduino, que es una Mega 328, y hicimos una placa directamente. Una placa doble fase, lo que se ve ahí. Y esas son las vistas de frente y de atrás. Este sería el lado cobre y el lado comparado. Este es el transistor, el microcontrolador y este es el acelerador. Ahí están los dos con la antenita. Y bueno, esto es cómo quedaron ya dentro del house, tanto de la interfaz del usuario como de la placa principal, donde la antena está dentro del housing. Bueno, un detalle no menor es la elección de la batería. Para eso tomamos una fecha cualquiera del Rally Mundial, donde, como podrán ver en el mapa, son 3 tramos que conforman lo que le suele llamar un zulo.
Se corre por la mañana y por la tarde. Miren que los 3 tramos, bajada de Villa del Dique, Amboyacán y Santa Rosa de San Agustín, se corre por la mañana y por la tarde. Suponiendo que el primer vehículo, a ver, rapidito para los que no sean del mundo del rally. En el rally van largando los vehículos cada 1 minuto o 2 minutos, según su categoría. Pero todos largan por la misma ruta, no largan en simultáneo como en un autódromo, sino que van largando cada cierto tiempo. Suponiendo que se detuviera el primer vehículo, la primera pasada, tenía que ser capaz de transmitir hasta que pase el último vehículo de la última pasada. Eso quiere decir que, según lo que indicamos aquí, tenía que estar transmitiendo desde las 8:13 hasta las 14:50, 6 horas 37 minutos. A eso hay que sumarle el tiempo por el que van a pasar los autos, que son 10 vehículos que se largan cada 2 minutos, son los que se llaman los prioritarios, la categoría más alta, más unos 40 vehículos que suelen ser el resto de los inscritos en una fecha de rally, que es cada 40 minutos. O sea, hay que sumarle 1 hora más. Unas 7 horas, 27 minutos de transmisión ininterrumpida, redondeando unas 8 horas. Hicimos una medición del consumo de nuestro prototipo, determinamos cuál era la alarma que más corriente consumía 48,2 mA, lo multiplicamos por las 8 horas, y nos da un total de que necesitamos una batería de 385,6 mAh. Pequeño factor de seguridad, y ese sería el consumo. Es la batería que elegimos ahí, esa batería Zurich, es de 1,2 amperes, o sea, más del doble. Es una batería que se utiliza en luces de emergencia. Y bueno, ahí podemos ver el prototipo completo, cómo quedó, la interfaz del usuario, las luces, la botonera para el copiloto, la placa de control que le llamamos, la interfaz con el usuario, la fuente y la batería con el mouse. Hicimos pruebas, el ensayo de choque con la ayuda y la supervisión del ingeniero Turra, nuestro asesor. Prueba de impacto, 2 metros de altura. Por si no se vio, en la llanta del auto está atado uno de los prototipos y el otro está ahí en la mesa de trabajo, esperando recibir la señal. Prueba de impacto, 2 metros 30. Auto. Empezó a recibir el vehículo. Se disparó. Cambio de alarma. Derecha, izquierda. Todo funciona perfecto. Y bueno, también hicimos una prueba de alcance para corroborar que la jaula antivuelco de los vehículos de rally, porque tiene una estructura interna de caño que lo hace el vehículo más resistente a los choques. Es lo que se ve ahí. Esa estructura de caño tubular. Para ver que la jaula antivuelco no interfiere con la transmisión, siendo que no estaba en el lugar más óptimo. En primer caso nos explicó que atarlo ahí, que la antena quede paralela a un caño, le estaba atenuando bastante la señal, pero aún así tuvimos 185 metros de alcance, estábamos muy cerca de los 200 metros que necesitábamos, y eso le daba 3 segundos de tiempo de reacción a un piloto que viene a velocidad tope, a 220 km por hora. Si viniera a lo que es la velocidad promedio de un rally, que es 110 km por hora, ya son 6 segundos, si bien parece poco, pero para el nivel de reflejo que tienen estos atletas, es tiempo más que suficiente como para planear la maniobra evasiva. Vamos a explicar un poquito de qué se trata el código, cómo funciona el software. Un poco con diagrama de flujo y un poco con qué es el código. Comienza obviamente con lo que es la inicialización,
En el setup hacemos la inclusión de las librerías, de lo que es el transceptor, de lo que es el acelerómetro. Configuramos acá donde está el umbral de 10.000. Nosotros lo hemos bajado para hacer este tipo de pruebas. 10.000 mili-G son 10 G, es lo que usa el Docker y que nosotros elegimos también para nuestro prototipo. Y después lo que es todos los botones y los pulsadores. Esto lo vamos a pasar rapidito para no perder mucho tiempo. Después la presentación interactiva se la podemos compartir. Posterior a la inicialización, al setup, entramos al loop y lo que hacemos es constantemente preguntar si llega una alarma. Entonces, este if, el que está preguntando si llega un paquete, y pusimos un caso en particular que es el caso en que se recibe una alarma en paso libre por izquierda. ¿Vemos ahí cuál es el documento? Sí. Según qué alarma se recibe, según la alarma que se recibe es los LED que se ponen en bajos o apagados, o los LED que se ponen en altos o encendidos. Acá está el caso particular de una alarma. ¿Qué es lo que preguntamos primero? Si se superó el umbral prefijado de 10.000 mili-G o de 10 G. En caso que sea verdadera esta consulta, lo que se hace es prender el LED amarillo de forma intermitente. Lo que se ve es todo el código de cómo se toma la muestra, cómo se acomodan los valores y cómo se los pasa a mili-G, o sea, milésimas de G. Y al último vemos el if, que dice que si se superó el umbral en cualquiera de los ejes, cualquiera de las direcciones, se dispara la alarma. Y después de hacer esa consulta, preguntamos si se presionó alguno de los botones. Podemos ver también en el código que ya sea que se haya activado la alarma por superar el umbral o no, o se pudo haber tenido por alguna falla mecánica el auto sin superar ningún umbral, los copilotos tienen la posibilidad también de presionar el pulsador. Tenemos el caso de presionar el botón izquierdo, el botón derecho, o botón central. Si entonces el departamento le pide a Ortega que haga el descargo, Ortega hace el descargo, el departamento se reúne y aparentemente dijeron que lo que había hecho Ortega estaba bien, o sea, no, es criterio del docente y le parecía que no se podía, no había un... Y ponemos como ejemplo, si se presiona el botón izquierdo, donde activamos la alarma de paso libre por izquierda. Y desactivamos la del acelerómetro en el caso que haya sido activado o no. Lo que podemos ver es que el activar una alarma lo que hacía era levantar una bandera. Después el programa recorría y según la bandera que estuviera levantada, era la alarma que transmitía. Exactamente. Por eso es indistinto si presionamos en primer momento la alarma de paso libre por izquierda y después la de paso libre por derecha, es indistinto. Si el programa veía que estaban levantadas las dos banderas, encendía la alarma de paso libre. Bueno, ya haciendo las menos cuarto, y vamos bien con el tiempo. Los resultados de este proyecto, bueno, logramos establecer un enlace de radiofrecuencia de un alcance determinado, como le dijimos. No nos servía un enlace de menos metros ni un enlace de muchos más metros. Estaba un enlace de aproximadamente 200 metros. Así que bueno, gracias a
todo lo que desarrollamos lo pudimos conseguir con el análisis de antenas. O sea, el análisis de antenas fue lo último que llegamos. Trabajamos con varios módulos, trabajamos una vez que dijimos, bueno, vamos con el NRF 905, que es el que mejor anda, buscando esos metritos que nos faltaban. Bueno, el ingeniero Turra, que lo veo ahí conectando, puede dar fe de las veces, las horas y los días que hemos pasado en su taller tratando de encontrar esos metros, que cambiamos las resistencias, cambiamos unos diodos, cambiamos esto, demás allá, igual. Hasta que por fin encontramos que el problema estaba en las antenas. Logramos tomar medidas de la aceleración en carrera, o sea, pudimos subir nuestro sistemita para tomar aceleración a un vehículo de carrera y tomó muestras en carrera. Hacíamos pruebas arriba de vehículos particulares nuestros y nos entregaba un TXT con todas las muestras de 16K, 15K, 30 kilobytes como mucho. Una vez que lo subimos al vehículo de rally, tuvimos casi 3 megabytes de datos para ponernos a analizar. Esto fue parte de una muestra, se imaginan, tomaba aproximadamente 36 muestras por segundo. Así que tuvimos un buen rato para analizar. Logramos insertarnos en el entorno del rally, acá podemos ver con Federico Villagra, el piloto más campeón de la Argentina en la disciplina del rally. Nico Díaz, piloto también que ha participado a nivel nacional e internacional. Y Leonel Almonacid, que es quien nos ha prestado los vehículos de él en 2 oportunidades, para tomar las muestras de aceleración en carrera y luego para la prueba de alcance. Y por último, lo más importante, nuestro proyecto ha conseguido el aval del Campeonato Argentino de Rally por parte de su presidente Luis Minelli y de la Federación Riojana del Deporte Motor a cargo del señor Jorge Villanes. Y bueno, nos han expresado los dos que una vez que estuviera listo, les gustaría poder implementarlo. Bueno, por cuestiones laborales no hemos tenido mucho tiempo para dedicarle, pero tenemos algunas conclusiones y mejoras para hacerlo. Bueno, siguiendo un poco con las conclusiones que mencionaba Emanuel, lo que hicimos también fue mejorar bastante lo que se había planteado, que era $120, y llegamos a un total, haciendo un conteo de todo lo que hemos utilizado, de 48, casi $49, haciéndolo muy competitivo, comparado con equipos que son carísimos, que usan de forma satelital en el Dakar, ¿cierto? Mejoras a futuro se plantean después de encuestas realizadas a pilotos y análisis de feedback que tuvimos, una de las cuales es la interfaz con el usuario. En lugar de poner una luz amarilla en el medio y 2 luces verdes a los costados, usar una estructura de semáforo, porque en el afán de los pilotos de ir compitiendo a alta velocidad, por ahí que se prenda una luz verde de un lado les puede llegar a generar dudas si ellos tienen que girar hacia ese sentido o hacia el sentido contrario. Entonces, planteaban la estructura de rojo, amarillo, verde, a donde rojo es la activación de la alarma por el acelerómetro y después el hecho de no presionar ningún otro botón por parte del copiloto implica que quedaron incapaces, imposibilitados de presionar ningún botón, con lo cual es la alarma de mayor severidad. La bocina tipo Sentinel, nosotros la tecnología ya la tenemos, ya tenemos transceptores en todos los vehículos, en el caso hipotético simplemente lo que es la bocina es agregarle un botón más y una luz indicadora más o otro juego de luces que sea fácil de interpretar, a donde el vehículo que viene atrás le avisa, viene con una velocidad superior, viene alcanzando el vehículo que arrancó antes que él, y le pide que se haga a un lado del camino para que le deje pasar. Es una bocina tipo Sentinel. Este es el caso de vehículos que han perdido potencia, por ejemplo, en el motor, pero no están tratando de llegar al parque cerrado para reparar y continuar la carrera, o vehículos que han pintado una rueda y ya han utilizado la de repuesto y están tratando de llegar como sea al campamento. Muchas veces siguen en pista y por la misma estela de polvo, por lo que sea, no
logran ver que atrás viene otro vehículo. Se han perdido campeonatos por culpa de los rezagados que se llaman. Entonces, la idea es que el piloto que viene más rápido pueda apretar el botón y el que viene lento adelante ve una luz azul, que es la señal típica de que está rezagado, es una bandera azul, por ejemplo, cuando es en autódromo, para que se haga a un lado y pueda, no pierda tiempo el que viene atrás más rápido que él. Perfecto. Doble juego de luces también, tanto para el copiloto como para el piloto también, que los dos puedan tener un panel reproduciendo las mismas luces para evitar esos milisegundos que desde que el copiloto se da cuenta y se lo transmite al piloto y bueno, tratar de que puedan tener más tiempo para reaccionar. Sí, la idea sería que en un principio nosotros decíamos que este sistema, este panel, esté a la altura de lo que sería el torpedo del vehículo del lado del acompañante. Y que la botonera, bueno, que tengan libertad para ubicarlo donde más les guste. Puede estar en el techo, puede estar en la puerta, no sé. Tengan en cuenta que no son cinturones inerciales, los de carrera están agachados, fijos al vehículo. Entonces, para que no sea que el copiloto ve la señal y se tenga que transmitir por el intercomunicador al piloto, que el piloto también tenga en el torpedo, arriba de donde estaría el volante, en su línea de visión, el juego de luces, pues que él también vea la misma alarma que está viendo el copiloto. Exactamente. La detección automática de vehículo inmóvil, si un vehículo se detiene no por haber sufrido algún accidente, también está la posibilidad, en el prototipo no lo implementamos, pero también es dentro de todo sencillo de detectar que no está siendo acelerado más que por la fuerza de la gravedad y poder activar automáticamente el juego de luces para los competidores que vienen en carrera. La desactivación automática de alarmas es cuando el vehículo que viene compitiendo detecta que hay un vehículo detenido transmitiendo, se le activan el correspondiente juego de luces dependiendo de la situación en la que esté detenido el otro vehículo. Una vez que sobrepase ese radio de detección, este prototipo no apaga las luces, sino tiene que ser el copiloto que presione un botón para desactivar las luces. Pues también es deseable en futuras remodelaciones que se permita la desactivación de las luces. Y bueno, un sistema operativo en tiempo real sería también deseable. Lo que hacemos ahora es una programación estructural, pero también es deseable que la programación sea optimizada en este sentido. ¿No? Nos quedan un poco menos de 10 minutitos. El que tenga alguna inquietud, quiera hacer alguna pregunta, a disposición. Agradeciendo, bueno, de nuevo al ingeniero de Real, que fue el que nos llamó para invitarnos a esta charla. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos los colegas y familiares que se han prendido la transmisión. Y bueno, esperamos sus preguntas. Bien, ingeniero Santillán, ingeniero Mercado, excelente su exposición. Recordamos este trabajo cuando lo presentaron, muy interesante. Sí, queremos, y mientras esperamos por si surge alguna pregunta, queremos agradecerles su participación, su predisposición y su acompañamiento siempre a digamos, los eventos que tenemos en la facultad, en la carrera, en el departamento. Entonces, y bueno, y mantenerlos siempre predispuestos a que lo hagan en lo sucesivo. Ha sido un gusto compartir y bueno, esperamos si hay alguna pregunta y si no, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, queríamos para el público, creo que ya lo colocamos en el grupo de graduados, pero dejar asentado también aquí, que bueno, la donación que hemos
hecho nosotros como una forma de devolverle un poco a la universidad, lo que la universidad nos dio a nosotros. Hemos donado para la facultad regional, para quien lo necesite, no solamente lo de electrónica, el shield que utilizamos para tomar las muestras de aceleración, y los módulos de enlace de radiofrecuencia, para que queden a disposición para ensayos, pruebas, ¿no? Y bueno, si Dios quiere, dentro de poco vamos a tener la segunda versión de esto, y estos modulitos van a quedar también ahí en exhibición para el departamento de electrónica, para quien quiera pasar a verlo. Muchísimas gracias. Lógicamente eso contribuye, digamos, digamos, a acrecentar un poco el laboratorio, y justamente con experiencias propias de los alumnos en desarrollo tan importante con eso, con colaboración directa digamos, a situaciones problemáticas que hay en este caso en las carreras de autos, ¿no es cierto?, en los automóviles, y justamente previendo accidentes, que es algo de muchísima actualidad, de muchísima importancia. Así que bienvenido su donación para la carrera, para el departamento y para los laboratorios. Muchísimas gracias. Una última cosa que quisiéramos agregar es que no ha habido un accidente fatal hasta ahora, producto de un vehículo accidentado y que haya venido otro vehículo que no haya visto la pancarta o algo por el estilo y que haya ocasionado un accidente fatal. Pero bueno, queríamos sacar un poco esa espina que tenemos clavada los argentinos, que siempre vamos detrás de la tragedia. Acá está la posibilidad de hacer algo antes de que ocurra la tragedia, y a su vez mejorar lo que es la disciplina deportiva, mejorarle la incertidumbre a los pilotos, mejorarles el ritmo, que sea una carrera más vistosa. Y bueno, si Dios quiere, algún día un piloto o un copiloto nos dirá: muchachos, la verdad, nos salvó la vida el día. Esperamos el día que escuchemos esa frase. Muy importante en anticiparse a que los hechos sean de fatalidad. Gracias por eso.